Hago un convenio con Dios de que no derramaré la sangre de mis hermanos, aunque tenga que dar mi propia vida. Antes que privar a mi hermano, yo cederé. Hago convenio de que nunca volveré a derramar sangre humana. Antes de pasar mis días en la ociosidad, voy a trabajar con mis manos. Nuestro pueblo padecerá la muerte antes que pecar. Te entregamos nuestras armas de guerra en bien de la paz. Ha llegado el momento de destruir al rey y de poner a otro en su lugar. Hoy destruiremos al pueblo de Anti-Nephi-Lehi. ¿Por qué no luchas? ¿Qué estás haciendo? ¡Lucha! ¡Levántate y lucha! Por favor, perdóname. ¿Qué hemos hecho? Hago convenio con Dios de que no derramaré la sangre de otro hombre. Nunca más levantaré un arma contra mis hermanos. Yo también hago convenio con Dios de no derramar sangre de otros.
Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Escuela Dominical de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en Central de las Escrituras. Recuerden que toda la semana tenemos el club de lectura. También recuerden que todos los domingos en la noche tenemos una charla dominical con mi hija Liz y que pueden también ver las clases del Libro de Mormón con Liz Posada. Muy bien, hermanos, hoy vamos a leer unos capítulos fabulosos, como siempre lo digo, alma del capítulo 23 al capítulo 29, unos capítulos fabulosos, más poderosos que la espada, porque así es la palabra del Señor. El manual de Ven, Sígueme nos dice que esta clase se llama Nunca Más Se Desviaron y que la veremos desde mañana lunes 8 hasta el próximo domingo, 14 de julio. Espero que podamos aprender mucho de ello, porque vamos a hablar de un pueblo, la manita que llega a unirse a los nefitas, porque comparte su creencia. Se llaman el pueblo de antinefileitas, se llaman así, los antinefileitas. Ellos demostraron la claridad de seguir a Jesucristo del discipulado, con un potente cambio en su corazón. Es increíble, los nefitas en su mayoría, hermanos, no creían que los lamanitas podían arrepentirse. Pero gracias a Alma y a los hijos de Mosía, estas personas sí cambiaron. No vamos a ir en detrimento de la fe de los nefitas, pero tal vez a veces nos pasa y miramos a algunas personas de soslayo o de frente y decimos, este nunca cambiará, o mi hijo nunca volverá a la iglesia, o mi esposo, dicen ustedes, hermanas, o su esposa, dicen ustedes, hermanos, o tal persona no, ni para qué le predico, nunca llegará. Pero hermanos, resulta que las Escrituras están dadas como ejemplo de que las personas sí pueden regresar. ¿Se han preguntado esto? ¿Las personas algún día pueden cambiar? ¿Se han preguntado eso? Ahora, esta pregunta tiene una respuesta muy personal, hermanos. Esa respuesta muy personal está en ustedes mismos. ¿Pudieron cambiar ustedes? Si quieren, compartan aquí abajo de la clase cómo ustedes han logrado cambiar. Y entonces, hermanos, el corazón se nos ampliará y podremos mirar con más caridad a los demás. Si el Señor me ayudó a mí a cambiar, ¿cómo es posible que otro no cambie? Yo a veces, hermanos, miro mi vida, como les he dicho, incluso les dije la semana pasada en la clase, cuando conocí la iglesia tenía 17 años. Si alguno de ustedes, hermanos, me hubiera conocido a esa edad, tal vez hubiera dicho, no, este jovencito nunca va a ser miembro de la iglesia. Es muy malo, hace cosas muy malas. Pero resulta, hermanos, que el Señor tuvo misericordia de mí. Y de la misma manera puede tener misericordia de muchas personas, ¿sí? Y esas personas pueden cambiar de tal manera que deseen arrepentirse totalmente. Miren lo que dice sobre ellos, sobre estas personas que cambiaron en las Escrituras. Dice lo siguiente, en Alma 23, el versículo 6 y 7, voy a leer. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¡Wow! ¡Qué fabuloso esto! Nunca más se desviaron. Eso sucedió con estas personas, porque se convirtieron, dice el versículo 7, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Me encanta esta frase. Abandonaron sus armas de rebelión. ¿No es acaso esto lo que pasa cuando uno de nosotros conoce el Evangelio? Abandona sus armas de rebelión. O sea, nos ponemos en las manos de Dios. Ya no voy por mi cuenta. Mis caminos eran hacia allá, pero ahora voy por este camino, por donde tú me indicas, Padre. Ya
abandono mi orgullo, mi terquedad, mi desobediencia, mi pereza, la dejo a un lado y caminaré por tu camino. Dejaré esas armas de rebelión que me apartaban de ti y caminaré siempre por donde tú me indiques, Señor. Entonces, hermanos, de esa manera se produce un cambio en nuestro corazón. Y de hecho estos capítulos del 23 al 25 y también el 27 nos hablan de ese gran cambio, de esa conversión que llega a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Cuando nos convertimos a Jesucristo, cambiamos, hermanos. Me encanta una frase que tengo aquí preparada para ustedes del elder Gary A. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. Él enseñó lo siguiente: algunas personas están tan centradas en guardar los mandamientos que tienen poca tolerancia con aquellos a quienes consideran menos justos. A otros les cuesta amar a quienes eligen vivir fuera del convenio o incluso alejados de cualquier participación religiosa. Esta frase me hace pensar que a veces nosotros nos ponemos con una moral alta, ¿sí? Una moral tan alta que como que pensamos que todo el mundo está abajo de nosotros. No, esa persona no va a poder arrepentirse. Y estoy tan metido, como dice, tan centrado en guardar los mandamientos que tengo poca tolerancia con aquellos que considero menos justos. Eso lo dice un apóstol del Señor. Puede ser que me esté pasando, hermanos, que me considere tan justo que ya no le dé la oportunidad a nadie de volver. Pero el versículo que leímos dice que ellos creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron. O sea, personas que se supone que estaban lejos de Dios, llegaron a arrepentirse. Entonces, hermanos, cualquiera puede arrepentirse. Tú, hermana, tú, hermano, yo, todos. Y aún los que no están en la iglesia. Tal vez pienses ahora en algún familiar. Pensemos en alguien cercano, en alguien que esté muy cerca de nosotros. Tal vez incluso pensemos hasta en su nombre. Y si quieren, coloquen la historia de esa persona aquí. Y tal vez todos podamos orar juntos para que esas personas vuelvan a Dios. Porque les digo una cosa, hermanos, todos, sin excepción, tienen oportunidad de volver a Dios. Así que la persona que esté más lejos, incluso aquella persona que tú no quieras porque es empedernido en algún vicio, esa persona también tiene la posibilidad de arrepentirse en Jesucristo y volver a nuestro Padre Celestial. ¿Acaso no es ese el plan? ¿Acaso no es ese el Señor? ¿Acaso no es esa su obra? Hermanos, cuando nosotros, yo les testifico de esto, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros traemos muchas bendiciones por su evangelio a nuestras vidas. Pero cuando damos el evangelio a otros, también bendecimos sus vidas. Entonces el mundo es bendecido para nosotros y para las demás personas. Quiero darles unas preguntas del manual de Ven Sígueme sobre todo esto. Miren estas preguntas que nos trae el manual de Ven Sígueme. ¿De qué forma, porque son preguntas personales, de qué forma te ha cambiado Jesucristo y su evangelio? Porque si te ha cambiado a ti, también puede cambiar a otra persona. ¿En qué ocasiones te has sentido cerca de Él? Porque si tú lo has sentido cerca, otras personas también podrían sentirlo cerca. Por favor, deja tus respuestas aquí. ¿Cómo puedes saber si te estás convirtiendo a Jesucristo? Wow, esa es una pregunta fuerte. Yo creo que una de las mejores respuestas es porque sirvo y amo a otras personas. Creo que esa es una respuesta para mí, pero ustedes por favor coloquen sus respuestas aquí abajo. ¿Qué te invita entonces el Espíritu a hacer? ¿De acuerdo a todo esto que hablamos? Porque recuerdan que leímos por allá en el discurso del rey Benjamín y ahora, ¿sí? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Mirad que las hagáis. Después de que sabemos todo lo que Dios nos dice, de que hay que predicar el evangelio, de que hay que extender perdón a otros, mirad que lo hagáis. Hagámoslo, hermanos. Démosle la oportunidad a otros. Abrámosle la puerta de la iglesia, del evangelio de Jesucristo, a otros que también lo necesitan. Tal vez, le digo yo a algunos líderes de la iglesia a veces en reuniones, les digo, tratemos muy bien a los jovencitos de la iglesia. Esos que hoy corren por la capilla, que a veces hacen maldades, que nos miran y nos miran mal, enojados a veces, o no nos respetan, ¿sabes? A esos jóvenes hay que tratarlos con todo el amor de Jesucristo. Te testifico
como yo cuando tenía 17 años, que esos jóvenes en el futuro, un futuro muy cercano, serán los que firmen tu recomendación para el templo. Y entonces dirás, valió la pena ayudar a esas personas que estaban lejos del Evangelio. Ahora, hermanos, el manual de Ven Sígueme nos da un principio. Dios es misericordioso. Él me perdona conforme yo me arrepiento. Y lo mismo hace con todas las personas. A mí me encantan las palabras del rey Lamoni a su pueblo. Y cómo reconoce su difícil situación ante Dios. Y que solo por Jesucristo y por su misericordia y su arrepentimiento puede regresar al Señor. Me encantan estos versículos por aquí en Alma 24, en el capítulo 24. El versículo 7, vamos a leer este bloquecito del versículo 7 al 11. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Y el rey entonces les habló estas palabras a su pueblo para contarles todo lo que había pasado. Versículo 7, y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios, amado pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado a estos hermanos, los nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. He aquí, doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu, para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos, los nefitas. Y aquí también le agradezco a mi Dios, esta es una oración hermosa, que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas. Y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido. Y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo, o sea, por Jesucristo. Esto de depurar me encanta. Cuando una herida, hermanos, está contaminada, depurar es limpiar, es sanar, es permitir que haya una cicatrización. Es permitir que esa cicatrización cure, sane, incluso hasta que tal vez algún día ya casi no quede rastro de ella. Así el Señor depura el corazón de las personas. Versículo 11, pues he aquí, hermanos míos, en vista de que por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, qué humildad, ¿no? Qué humildad. Nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Qué humildad, hermanos. Que nosotros a veces pensamos como, no, yo me arrepentí, porque yo era muy bueno, pero este hombre dice, los peores de todos, los más perdidos de todos, a duras penas. Y el versículo 14 completa. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. No solo estaban pensando en ellos, sino en sus generaciones, ¿no? Por consiguiente, en su misericordia, nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Qué hermoso. El plan de salvación, hermanos. Estos hombres trajeron estos sentimientos para arrepentirse. Un ejemplo poderoso de humildad y de pensar en el futuro. Tengo que arrepentirme porque vienen generaciones futuras. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Bueno, ¿qué sabemos cada uno de nosotros? Todo lo que ha de venir y todo lo que vendrá por medio del Evangelio. Me encantan estas palabras. Por eso, hermanos, y tal vez con estas muestras, nosotros podríamos ir al manual de Ven Sígueme y encontrar el siguiente principio. Compartir el Evangelio da gozo. ¿No da gozo esto, hermanos? Cuando yo veo una persona que se bautiza, bueno, que yo la bauticé, o veo una persona que llega de nueva a la iglesia, debo sentir mucho gozo, hermanos, porque finalmente es una persona nueva que se ha arrepentido.
Cuando serví como misionero, mis placas misionales tenían por detrás inscripciones de 2 poderosos versículos, hermanos. Quiero compartirles esto. La primera está en Alma 29. Voy a ir hasta Alma 29 para que ustedes sepan el gozo que a mí me daba predicar el Evangelio. En el versículo 9 dice: sé lo que el Señor me ha mandado y en ello me glorío. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Ese versículo me llenaba muchísimo. Y también tenía en otras placas, tenía este versículo, estos versículos de Alma 29, los versículos 1 y 2, que me encantan. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Nunca pensé, hermanos, nunca pensé, mientras era este joven misionero que ustedes ven aquí en fotos, nunca pensé que iba a predicar el Evangelio como lo hice en la misión, pero además que lo predicara hoy día a través de las redes sociales a miles de personas, a miles de hermanos como ustedes, a millones de hermanos que han visto estas clases, porque ya son millones de hermanos. Y esto no lo digo con jactancia, porque ¿quién podría jactarse de las cosas de Dios si eso es de gloria de Él? Pero digo, estos deseos míos, como pensaba yo cuando era jovencito, ese jovencito con esa placa, si yo fuera un ángel y no le predicara solo a una familia o a una persona, sino le predicara a muchísimos, a miles, hermanos, se hizo realidad en mi vida. Me encanta que el Señor me haya perdonado y me haya dado la facultad de servirle. Ahora, el Señor aclara, versículo 4, no deberían mis deseos perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que desean. A mí me ha concedido lo que deseo, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres. Sí, les decreta decretos que son inalterables según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado a todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable, mas el que conoce el bien y el mal, a éste les es dado según sus deseos. Sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Así que todos tenemos la capacidad, hermanos, de predicar el Evangelio, de desear trabajar y servir en esta obra. El deseo es algo importantísimo. Hay un discurso fabuloso del presidente Oaks que se llama justamente así, el deseo se llama. Me encanta, se los recomiendo. Les voy a dejar aquí el enlace aquí abajo en la descripción de este video para que ustedes lo puedan ver. El deseo se llama. Ahora quiero compartir con ustedes unas palabras del elder Neil A. Maxwell sobre esto del poder de los deseos. Porque lo que uno desea, que es justo y que es de acuerdo con la voluntad de Dios, puede darse de acuerdo con los deseos de nosotros. Él dijo lo siguiente: los deseos son verdaderas causas determinantes, aun cuando con triste candor no queramos realmente pagar sus consecuencias. En consecuencia, lo que persistimos en desear es lo que con el tiempo llegamos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. Increíble lo que deseamos. Por consiguiente, los deseos justos tienen que ser incesantes, ya que, como dijo el presidente Brigham Young, los hombres y mujeres que desean tener un lugar en el reino celestial descubrirán que es necesario batallar diariamente. Por lo tanto, el verdadero soldado de Cristo es mucho más que un guerrero de fin de semana. Recuerden, hermanos y hermanas, que son nuestros propios deseos los que determinan las dimensiones y el atractivo de las diversas tentaciones. Nosotros controlamos el termostato de la tentación. Así que disciplinar y cultivar nuestros deseos requiere el entendimiento de las verdades del Evangelio. Sin embargo, se exige mucho más que eso. El presidente Brigham Young lo confirmó al decir:
Es evidente que muchos que entienden la verdad no se rigen por ella. En consecuencia, no importa cuán real y hermosa sea la verdad, debemos considerar las pasiones del pueblo y conformarlas con la ley de Dios. Por eso, el presidente Joseph F. Smith declaró: la educación de nuestros deseos es de importancia trascendental para nuestra felicidad en la vida. Dicha educación puede conducirnos a la santificación hasta que, como dijo el presidente Brigham Young, los deseos sagrados produzcan las correspondientes obras. Solamente si los educamos y capacitamos, nuestros deseos llegarán a ser nuestros aliados en vez de nuestros enemigos. El deseo, hermanos, lo que deseamos. Bien han dicho los profetas últimamente, el presidente Oaks, el elder Christofferson, en conferencias recientes, hablando de esto, el reino en que estaremos depende de lo que nosotros deseamos. Casi que no se nos va a asignar nosotros mismos, porque de acuerdo a lo que deseamos, nos asignamos ese reino. Es increíble, hermanos. Tengamos mucho cuidado con lo que deseamos. Si deseamos predicar el evangelio, oremos, leamos las escrituras y ayunemos. Y aprendamos y seamos como ángeles con trompeta para avisarle al pueblo que hay un plan de salvación. Deseemos lo bueno, aspiremos a toda cosa digna y pura, a todo lo honrado, bello, virtuoso y de buena reputación. Y desechemos todo lo malo. Dejemos de desear lo que es malo, porque tal vez algún día se nos dé y entonces no será tan feliz nuestro estado final. Y hablando del estado final, este capítulo también nos enseña, esta clase de Ven, Sígueme también nos enseña que nosotros podemos hallar un refugio en Jesucristo. Este refugio que habla de las tormentas y todo esto, bueno, nosotros lo podemos hallar en Jesucristo. El capítulo 26, hermanos, de Alma, los versículos 5 al 7, tal vez, nos hablan de algo interesante. Dice lo siguiente: he aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestra fuerza. Se parece a Doctrina y Convenios 4, ¿cierto? El campo está blanco ya para la siega. Sí, trabajasteis todo el día, y aquí el número de vuestras gavillas serán recogidas en los graneros para que no se dispersen. Recuerden, yo quiero aquí hacer una reflexión. En la época de la cosecha, los que recogen la cosecha, los que siegan, suelen juntar el grano en atados. O sea, los toman, hermanos, los amarran. Estas son gavillas. Todos estos atados se llaman gavillas y se almacenan en depósitos que se llaman graneros. A esto se refiere esta analogía, ¿sí? Para que no se desperdicien. Y miren lo que dice el versículo 6. Sí, las tormentas no las abatirán en el poster día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar, para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiere llevarlas. ¡Wow! ¡Qué versículos tan poderosos, hermanos! Estos versículos me hacen recordar en algo que vamos a leer más adelante, en el Amán, en el capítulo 5, versículo 12. Porque esto es lo que hace Jesucristo, protegernos de las tempestades. Dice este capítulo 5, versículo 12. Ahora bien, recordad, hijos míos, recordad, que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Entonces, hermanos, volviendo al capítulo 26 de Alma, que me encanta esta analogía de las gavillas, miren lo interesante. Entonces, nosotros recogemos nuestro fruto del que hemos trabajado todo el día. Y serán recogidos todos nuestros frutos en graneros para que no se desperdicien, o sea, nuestra vida.
y los frutos que hemos dado no se desperdician. Entonces miren lo que sucede. Las tormentas no nos abatirán en el postrer día, ni seremos perturbados por los torbellinos, por las falsas doctrinas, los dolores, las guerras, las maldades del mundo. No seremos perturbados por eso. Dice el versículo, seremos reunidos en un lugar para que la tempestad no penetre hasta donde estemos, ni seremos impelidos por los fuertes vientos a donde el enemigo quiere llevarnos. Todas estas cosas, mis amados hermanos, se dan y se producen para nosotros porque estamos cerca del Señor, porque servimos al Señor, porque amamos al Señor, damos fruto, compartimos su evangelio con gozo. Entonces el Señor nos brinda refugio. Al compartir el evangelio de Dios, mostramos que Dios es un Dios misericordioso y que perdona a todos sus hijos, que da oportunidades, que trae aún a los más duros de corazón, los trae y les permite entrar en su reposo, los permite conocer su evangelio. ¿Por qué? Porque han cambiado su vida y se han acercado al Señor. Todas estas cosas, hermanos, suceden cuando nos acercamos al Señor. No me gustaría terminar esta clase sin leer el testimonio de Amón en el versículo 11. Pero Amón le dijo lo mismo que todos debemos decir, porque esta obra no es de nosotros y no es para jactarnos nosotros, pero sí nos permite ser felices en los resultados. Cuando logramos lo que el Señor nos ha mandado, realmente sentimos mucha felicidad. Pero Amón le dijo, no me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría. ¿Quién podría de nosotros decir que es mucho? O que ha logrado muchas cosas, o que la iglesia crece por nosotros. No, hermanos, lo que hacemos es la obra de Dios. Mas he aquí, mi gozo es completo. Basta. Esta frase como tal la repite el Salvador cuando visita al pueblo nefita. Mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Eso podemos hacer todos cuando trabajamos fuertemente en esta obra. Versículo 12. Sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza. Soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puede hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. ¿Por qué se regocija Amón? ¿Por qué viene este regocijo tan grande? Que es un testimonio para nosotros hoy y que también lo podemos vivir nosotros. He aquí, ¿cuántos miles de nuestros hermanos? En nuestro caso, ¿cuántos hermanos? 1, 2, 3, 5, 10. No importa, en este caso, miles de nuestros hermanos ha librado él de los tormentos del infierno y se sienten movidos a cantar del amor redentor. ¿Recuerdan? El amor redentor que habló Alma. ¿Podéis cantar esa canción ahora? Y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Sí, tenemos razón de alabarlo para siempre, porque es el Dios Altísimo y ha soltado a nuestros hermanos de las cadenas del infierno. Nosotros nos regocijamos cuando el Evangelio llega a las personas, cuando llega a nosotros y somos libres de la cautividad en la que permanecíamos. Sí, se hallaban rodeados de eternas tinieblas y destrucción, mas he aquí, Él los ha traído a su luz eterna, sí, a eterna salvación, y los circunda la incomparable munificencia de su amor, sí, y hemos sido instrumentos en sus manos, como se llama la clase, ¿cierto? Para realizar esta grande y maravillosa obra. Y entonces hay un llamado aquí que es para todos nosotros. Por lo tanto, gloriémonos, sí, gloriémonos en el Señor, hermanos, porque esa es nuestra gloria en el Señor. Ese es nuestro ánimo. Sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo. Sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor?
¿Quién de nosotros podría decir, es que yo oro mucho? ¿Quién? ¿Quién podría decir que le agradece mucho a Dios? O que le pide muchas cosas a Dios. ¿Quién, hermanos? Todos podemos acercarnos a Dios y gloriarnos en Él. Sí. ¿Y quién podrá decir demasiado de su gran poder y de su misericordia y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. Eso le pasa a Amón y tal vez nos pasa a muchos de nosotros. Ahora, estas cosas no se dan para todos. Estas cosas no se dan para todos, sino para aquellos que experimentan el gozo de compartir el Evangelio de Jesucristo y que experimentan a Jesucristo como un refugio. El versículo 21 de este capítulo dice lo siguiente: y he aquí, hermanos míos, ¿qué hombre natural hay que conozca estas cosas? Os digo que no hay quien conozca estas cosas, sino el compungido, o sea, la criatura de Dios, el hombre de Cristo. Ese es el compungido al que él se refiere aquí. ¿Qué características tiene esa persona? Sí, al que se arrepiente. Miren, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a este le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a este le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, a este le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a este le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento. Qué bonito. Así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. ¿Cuántas razones tenemos para servir al Señor, para predicar su evangelio? Quiero compartir con ustedes un pequeño video del presidente Dallin H. Oaks sobre compartir el evangelio antes de que terminemos esta clase. Voy a compartirlo con ustedes, ya vengo para compartir mi testimonio y cerrar la clase. To proclaim the good news of the gospel of Jesus Christ is a fundamental principle of the Christian faith. As with so many other things, sharing the gospel begins with desire. From our love of God and our fellow men, we acquire our desire to share that great gift with everyone. The most effective missionaries, member and full-time, always act out of love. If we lack this love for others, we should pray for it. We also need divine assistance to guide us in sharing the gospel. Just as our desires must be pure and rooted in testimony and love, our actions must be directed by the Lord. We must pray for the Lord's help and direction so that we can be instruments in His hands for one who is now ready, one He would have us help today. Then we must be alert to hear and heed the promptings of His Spirit in how we proceed. The Lord loves all of His children. He desires that all have the fullness of His truth and the abundance of His blessings. He knows when they are ready, and He wants us to hear and heed His directions on sharing His gospel. When we do so, those who are prepared will respond to the message of Him who said, "My sheep hear my voice, and they follow me." Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, qué hermosas palabras, qué hermoso video hemos recibido de uno de los profetas del Señor, un apóstol, un profeta vidente y revelador. Tenemos mucho para regocijarnos y tenemos mucho que hacer en esta obra. Cada uno de nosotros puede hacerlo si está dispuesto a seguir el mandamiento del Señor y acercarse a Él y a llevar lo que recibió, compartirlo a otro, para que podamos cosechar después y tener muchas gavillas, muchos manojos, ¿sí? Poderlos guardar, ¿sí? en el almacén del Señor para que den fruto y sean resguardados de las tormentas que vendrán al mundo. Muchos hermanos, testifico con todo mi corazón que muchos en esta vida y en la vida venidera alabarán el nombre de muchos de nosotros, porque habremos predicado y dirán muchos, este fue el hombre que trajo a mi padre, a mi abuelo, al evangelio. Este fue el hombre que abrió su boca, esta fue la mujer que predicó el evangelio, que nos dio a conocer las buenas nuevas de Jesucristo.
A esta persona le debemos el haber conocido el Evangelio. Y ustedes mirarán, hermanos, esto me conmueve, aún en este lado del velo y al otro lado del velo, mirarán y verán decenas de generaciones. Porque cuando predicamos el Evangelio y alguien llega, no solo convertimos a él y a los que vienen con él en esta tierra, sino a los que ya han muerto. Toda esa obra de historia familiar se juntará gracias a que uno de nosotros predicó su Evangelio porque fuimos convertidos y quisimos que otros también gozaran de este sumo gozo que trae el arrepentimiento. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todo su amor. Comparto todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta clase a todos nosotros, a ustedes y a mí, nos ayude a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo y amarle más y a predicar más su Evangelio. Recuerden que esta noche nos encontramos en la charla dominical. Recuerden que todos los días, de martes a domingo, estamos aquí en el Club de Lectura compartiendo discursos con ustedes todos los días a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Y recuerden también la clase de mi hija Liz, aquí está, para que la puedan ver, hermanos. Les amo profundamente. Un beso, un abrazo. Muchas gracias por acompañarme. Feliz domingo, feliz semana. Chao, chao. Queremos seguir predicando el Evangelio e inundando las redes sociales con el mensaje de Cristo. Por eso, en Central de las Escrituras, estamos necesitando tu ayuda. Estamos buscando voluntarios, personas como tú, con capacidades como tú, que nos ayuden a seguir creciendo y haciendo de este Evangelio una palabra conocida para muchas personas. Te invitamos a ser voluntario de Central de las Escrituras y a acompañarnos como equipo en la predicación del Evangelio.